Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Tengan mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Yo no estoy pidiendo lo que es número telefónico, ni estoy entregando lo que es número telefónico, ningún dato personal. Muy bien, Sagitario. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Listo. Mi querido Sagitario, no sé por qué puedo visualizar, es como si vosotros de repente están lo que es, ponlo en un sitio un poco hostil, ¿vale? Puede ser que a lo mejor rodeado de volcanes, puede ser que estás en un sitio que es algo rocoso, a pesar que las rocas, a pesar que las montañas representan lo que es la energía de Dios, siento que muchos de vosotros están en un territorio hostil. Puede ser que a lo mejor tengas problemas en estos momentos con la familia, con los hijos, o simplemente tu problema o lo que en estos momentos te está como atormentando es la tranquilidad de los tuyos, mi querido Sagitario. Siento que tienes esa protección o tienes de repente ese don de querer proteger a tu rebaño, a tu entorno. ¿Por qué te digo? Porque puedo visualizar lo que es un ambiente algo rocoso, parece que fueran volcanes, pero aparece lo que es una ave, como si fuera el ave fénix, ¿vale? Que con tus alas prácticamente estás protegiendo a tu entorno. Y esto puede implicar lo que es tus hijos, puede implicar tu familia o tus amigos también, Sagitario. Muy bien, siento esa energía como de protección o siento que las energías te van a empezar a proteger, te van a empezar a guiar para que tú encuentres lo que es tu camino o simplemente para que tú encuentres lo que estás buscando. Tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte del amor o simplemente también lo que es en el trabajo, ¿vale? Sentimientos de familia, sentimientos de amor, lo que es en el trabajo. Veo que hay una luz, veo que hay una energía que te protege, cariño. Vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles, con mucha fe, ¿vale? Vamos a ver, déjame ordenar, que he confundido unas cartitas aquí, pero no quiero cortar la conexión. Vamos a ver, ¿qué nos dicen tus arcángeles o tus ángeles? Con mucha fe. Vamos a ver qué nos quieren decir, vamos a ver qué nos quieren decir. Ya sabemos que Sagitario está protegido o protegida, existe una energía. Dicen, escucha, el despertar, qué fuerte, nunca me ha salido este mensaje. El arcángel Gabriel, tu protector. Mira las cosas desde otro ángulo, un callejón sin salida temporal. Sé fiel a ti mismo. Escucha este mensaje, el despertar, cariño. Siento que a lo mejor de repente me dices, Richard, en estos momentos es verdad lo que me estás diciendo, siento que no tengo el control de la situación, me da un poco de temor, me da un poco de miedo la estabilidad de mi entorno, de mi familia, de tus hijos, ¿vale? O de personas cercanas. Creo que tú estás siendo partícipe o tú estás viendo situaciones muy negativas de tu entorno, ¿vale? Pero nos están diciendo de que tú vas a ser clave, tú vas a ser un punto fundamental. ¿Para qué? Para que todo cambie. Todo lo que tú estás viviendo de forma negativa es temporal. Es temporal. No cambies tu forma de ser, no cambies tu fe a Dios, tu fe al universo. No tienes por qué poner tu corazón duro como una piedra si a lo mejor de repente una persona te traiciona o alguien simplemente te decepciona. No cambies tu forma de ser, nos están diciendo. Muy bien, vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot Rider White para vosotros con mucha fe, mi querido Sagitario. Es que yo lo que he visto ahí es una ave, como el ave fénix, fuego, que te quiere proteger. La carta del juicio, un nuevo comienzo, un nuevo renacer. Vamos a ver. La carta de la torre, viene cambios, cariño. Muchos de vosotros van a empezar otra vez. Viene cambio, tanto lo que es en la parte de los sentimientos, trabajo, proyecto, lo que sea, pero hay un cambio. La carta del 4 de copas, la carta del 10 de oros y tenemos también la carta del as de espadas. Yo lo que estoy viendo aquí,
O para un grupo de vosotros, tú vas a dejar una situación que no te llena o simplemente de repente hay una persona que deja una historia y te viene a ofrecer otra vez la oportunidad de la amistad o simplemente de recuperar lo perdido entre ustedes dos. Te voy a enseñar la otra carta. Mira, en base a este cambio hay una propuesta que nos están diciendo, tómate las cosas con calma. Medita, reflexiona, respira, no actúes de repente por el impulso tanto de una forma positiva como de una forma negativa, porque te viene una propuesta o viene una persona a pedirte por favor que tú lo perdones también. Por eso te digo, respira, medita. Sé que a lo mejor me puede decir que exista un grupo de personas que me dice, Richard, ¿sabes? Si viene esta persona, yo no quiero saber nada. Lo voy a tirar con lo primero que encuentre. Medita, respira, reflexiona, ¿vale? Porque siento que tú tienes que tratar de buscar ya tu paz. Tienes que tratar de poner todo en orden. Esto no te hace menos, ni te hace más, ¿vale? Simplemente tienes que poner todo en orden. Esto es tu energía. La carta del 10 de oros nos están diciendo, este cambio que viene a tu vida o esta propuesta que viene a tu vida es un regalo, es una oportunidad que Dios el universo te da. Van a empezar a tocar tus puertas, van a venir personas que te van a ofrecer o te van a dar la oportunidad para que se ponga en orden tu vida, tanto lo que es en la parte económica, en el amor, en los sentimientos. Es un regalo que te da Dios y el universo. Esas son tus energías. Yo por eso he visualizado con el cuenco tibetano, he visualizado esto, como que estabas en un ambiente hostil, estabas en un lugar hostil, ¿vale? Pero sin embargo, una ave que te abraza, y esto puede ser el ángel que nos mencionó aquí, que es el arcángel Gabriel, puede ser el arcángel Gabriel. Mira estas alas, y parece que se estuviera cayendo, pero no, te rescata, mira, te rescata. Y eso es lo que he podido visualizar con el cuenco tibetano. Creas o no, cariño, yo cuando hago el cuenco tibetano trato de traer todas las energías y lo que me llega en las imágenes yo te lo expreso y lo interpreto. Entonces tú tienes que ver si esto te gusta o no te gusta. Muy bien, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver signos con los cuales vosotros van a estar lidiando o están lidiando en estos momentos. Mi Sagitario, siento también lo que un Capricornio, un Acuario, me sale un Cáncer, me sale lo que es un Libra, me sale lo que es un Tauro, Virgo, uno más, y Libra otra vez, uno más, ¿vale? Me sale lo que es un Leo, y otra vez me reafirmó lo que es un Tauro, estaba debajo. Te lo enseño, las cartas, cariño. Te lo voy enseñando. Pero yo estoy sintiendo de que a ti te rescatan, cariño. Lo imposible se hace posible. Lo imposible se hace posible. Tú tienes que tener fe, ¿vale? Esto puede ser, perdón, puede ser de repente lo que es en los sentimientos, puede ser en el trabajo también. Un poquito de agua que se me cierra. Muy bien. A ver. Listo, ya estoy. Listo, ya estoy. Perdón por el sonido, chicos. Vamos a ver qué más nos dicen. A ver, que Dios el universo me ayude, que Dios el universo me ayude. Mi querido Sagitario, últimamente vosotros, todos los signos, van a recibir mensajes relacionados. Es como clave, ¿vale? ¿Clave para qué? Para que tú avances. Sé que a lo mejor de repente estás esperando la respuesta de tu ex. Sé que a lo mejor de repente tu problema para ti lo más importante es tu pareja. Puede ser, ¿vale? Y cada persona pues pone la intensidad de su problema como quiera. Ayer en el signo de Escorpio, y no lo edité, no lo corté, fue simplemente cuando empecé lo que es la lectura, ¿vale? Se vieron unas alas, cariño. Fue sorprendente lo que pasó. Fue sorprendente. Por eso, yo cuando empiezo la lectura, yo trato de arreglarme, como mi caramelo, respiro y todo lo demás, ¿vale? Entonces, justo cuando yo empezaba esto, en Escorpio, que le he colgado ayer, aparecieron unas alitas flotando. Y esa es la energía de Dios, cariño. Fueron alas. Y yo le he puesto lo que es en mi página de TikTok, le he puesto también lo que es en Instagram y le he puesto y lo recomiendo, lo que es en Escorpio. Yo creo que todos los signos van a recibir mensajes especiales. Todos los signos van a recibir de repente ese punto o ese mensaje clave para tu evolución. No todo en tu mundo tiene por qué ser amor, no.
Hay algo, cariño, hay algo, ¿vale? No sé por qué siento una energía muy espiritual, un cambio en la humanidad, un cambio de repente en todos los signos también. Me sale la carta del emperador, me sale la carta del 5 de bastos, me sale también la carta del 8 de oros y la carta de la luna. Veo que hay una persona que tiene una actitud pero negativa, de orgullo, de soberbia. Veo que hay una persona que de repente no te quiere dar la razón. Es como si te estuviera hundiendo, como si esta persona te tuviera manía o simplemente te estuviera haciendo pagar algo que a lo mejor ellos creen que tú tienes que pagar. ¿Vale? ¿Por qué te digo? Porque tenemos aquí la carta del emperador y la carta del 5 de bastos. Mira, la carta del 8 de oros y la carta de la luna. No quiere ni cambiar, no quiere ni aceptar, ni por los hijos. Porque aquí me hablan también de hijos, de sentimientos, de unión. No, yo creo que muchos de ustedes, o tú estás discutiendo con una persona, o simplemente la persona de tu interés no quiere aceptar su error, no quiere aceptar que cometió un error. Hay mucha discusión, hay mucha indiferencia entre vosotros dos. La carta del diablo. A pesar de esto, a pesar de los problemas, creo que también muchos de vosotros sienten el apoyo de alguien. Creo que yo lo que te puedo decir para un grupo de ustedes, puede ser que a lo mejor tú quieres salvar una historia, tú quieres salvar una relación, a pesar que ellos están muy cerrados o muy cerradas, o no hay contacto entre vosotros dos, pero veo que hay personas que quieren tener una historia contigo. Hay personas que quieren darse una oportunidad contigo. Pero como tú todavía tienes esperanza de recuperar la historia que te ha bloqueado, que se ha ido, que te engaña, que oculta algo, rechazas estas propuestas. ¿Por qué te digo? Porque tienes aquí la carta del diablo y la carta del 6 de espadas. Hay una propuesta. Hay una persona que siente algo más que una amistad por ti, pero tú quieres apostar por la familia, por la relación o por esa persona del pasado. Muy bien, vamos a continuar. La carta del 6 de copas, la carta del 9 de bastos y tenemos la carta del 7 de espadas. Quizá de repente me dice Richard, ya no es cuestión de gusto, ya no es cuestión de que si esta persona es guapo o es guapa, o si me voy a quedar solo o sola. Yo quiero recuperar o necesito esa oportunidad por los hijos, por la familia, ¿vale? Para un grupo de ustedes, no para todos, para un grupo. Pero hay un grupo que a lo mejor no tiene ni hijos, no tiene ni familia, simplemente te has conocido con esta persona o has tenido una historia y veo que te cuesta soltar. Todavía tienes esperanza de que las cosas van a mejorar entre vosotros dos. Veo que tú vas a recibir algún tipo de mensaje o comentario. Es un mensaje negativo o un chisme que digo yo, ¿vale? O a través de los sueños también. Este mensaje o este comentario te va a llevar lo que es a un estado de depresión. Inclusive de repente quizás vas a querer dejar una historia o una relación. Hay personas, cariño, hay personas que no te quieren ver feliz, hay personas que le molesta verte feliz y por eso que te van a traer algún tipo de comentario o una aventura también. Puede ser que a lo mejor te digan que la persona de tu interés está coqueteando con otra persona, que la persona de tu interés está de repente con otra historia, quizás tú no te enterabas de esto o te acabas de enterar y te ha llegado este mensaje, ¿vale? Algunos de ellos lo han hecho de mala leche, algunos de ellos lo han hecho sabiendo de que a ti te va a afectar, de que tú lo vas a pasar mal, pero algunos de ellos te lo están diciendo para que tú te liberes, para que tú sueltes esta historia, para que no vivas engañado o engañada, ¿vale? Tú tómalo lo que mejor te conviene. Estás meditando, estás pensando, vas a reflexionar qué es lo que tendrías que hacer con esta relación o simplemente darte lo que es una oportunidad o rescatarte tú y tus hijos o tu entorno o rescatarte tú solo o tú sola, ¿vale? Este es el mensaje que yo estoy viendo aquí, cariño. Yo veo que muchos de vosotros van a empezar a tener lo que es claridad en su vida. Va a llegar de repente mensajes que tú ya presentías, que tú ya sentías. Y entonces esto es para que tú abras los ojos, cariño. Te guste o no, es para que abra los ojos. Entonces, todo depende de ti. ¿Quieres continuar en ese martirio o quieres avanzar? Hay verdades que tienen que salir a la luz. No se puede ocultar el sol con un dedo, cariño. No se puede, ¿vale? Y yo siento de toda esta lectura, aunque parezca trágica, yo siento que esto solamente es parte de la evolución. Porque nos dicen el arcángel,
Mira las cosas desde otro ángulo. Un callejón sin salida temporal. Sé fiel a ti mismo. Quiérete. Quiérete. Te lo vuelvo a recargar el mensaje, porque este mensaje lo he entregado temprano. Pero a veces vosotros cometen el error de repente están buscando la palabra clave, amor, mi ex, están buscando la palabra clave y se olvidan de los mensajes que te entregan los ángeles. Se olvidan del mensaje que te puede entregar la lectura al principio, que es clave para tu evolución. A veces yo te entiendo, Sagitario, siento un Escorpio, ¿vale? Yo te entiendo que a lo mejor me dices, Richard, no tengo tiempo o no quiero ver tu canal completo. Yo te entiendo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿vale? Mirarlo completo, mirar un minuto. O estás buscando el mensaje de tu ex, ¿vale? Da igual. Pero siempre en las lecturas hay claves, hay mensajes para tu evolución. Recuerda, cariño, que no todo es amor. No todo es tu ex. También de repente puede ser que te envíen los ángeles mensajes para que te cuides, para que te protejas. Entonces nos dicen, date tu valor. No tienes por qué depender de una persona. Tu mundo no tiene por qué estar girando alrededor de una persona. Tu mundo eres tú, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Pero si me dice, Richard, me da igual, yo solamente quiero saber de mi ex, pues ya está. Pues recibe lo que tu ex te va a dar, ¿vale? Que a lo mejor de repente es traición, que a lo mejor es engaño, o a lo mejor de repente reconciliación. No te deseo ningún mal. Muy bien, vamos a ver. Las iniciales, la letra G 2 veces, la letra Z, la letra T y la letra H. Muy bien. Siento una Y. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir en economía para vosotros con mucha fe. Mi querido Sagitario, vamos a ver. Economía para Sagitario. Con mucha fe, cariño. Que me quedaba sin voz y todo, pero ya ves, son las energías, pero aquí estoy. La carta del mago, tu economía va a mejorar o vas a obtener un trabajo o un contrato porque la carta del mago nos hablan de trabajos, de contratos. La carta de la sacerdotisa nos están diciendo, este trabajo te va a llegar como anillo en el dedo porque te vas a desenvolver bien o simplemente todo va a ser legal. Todo va a ser legal. Vamos a continuar. La carta de los enamorados nos dice, aparte de este trabajo vas a tener más de una propuesta, de un trabajo, de un proyecto, de un negocio, o vas a tener el apoyo de tu familia o simplemente de tu pareja también. Puede ser que muchos de vosotros tengan que hacer un trabajo familiar. Te enseño las cartitas, cariño. Vamos a continuar. Nos dicen también, tienes que empezar a valorar tu dinero, tu ingreso, economiza. Puede ser que se asomen de repente momentos difíciles. Entonces, tienes que empezar a ahorrar, tienes que empezar a economizar para que luego no te lamentes, ¿vale, cariño? Siento que se aproximan momentos muy difíciles para todos en general, no tan solo para ti. Entonces, tienes que empezar a economizar. Ahora ha llegado el momento en el cual vosotros tienen que estar más unidos con la familia y también con su entorno. Muy bien, vamos a ver las características. A ver. Vamos a ver las características. Vale, muchos de vosotros están lidiando con una persona que a lo mejor te ha hecho daño, puede ser alguien de elemento aire, o hay una persona que te ha traído un mensaje que te ha impactado. Hay un grupo de ustedes que está lidiando con personas que pueden ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo también. Puede ser el cabello natural o pintado, ¿vale? Pero me dice piel blanca. Quizá de repente los hombres un poco bronceados, quizás. Pueden ser trigueños. Son personas muy encantadores, son personas muy atractivos, muy atractivas. Puede ser que inclusive tengan los ojos claros, sí. Tiene una mirada muy dominante o esta persona es muy dominante. Puede ser que a lo mejor de repente estás lidiando con otra persona del elemento fuego o con otro Sagitario también. Siento que a lo mejor de repente tú tienes un hijo en común con esta persona, una familia en común, o simplemente esta persona tiene familia en común o tiene hijos, ¿vale? Te voy enseñando las cartitas, cariño. Vamos a continuar. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que a lo mejor trabaja algo relacionado con las energías, con la meditación. Puede ser que a lo mejor de repente la persona de tu interés, su trabajo está vinculado también con los niños. Puede ser un profesor, una profesora, o a lo mejor de repente trabaja lo que es en una guardería o en una escuela. La carta de la templanza también nos están diciendo el equilibrio. A lo mejor de repente también trabajan algo relacionado con las leyes, con los documentos también, ¿vale? O trámites legales.
Muchos de vosotros están lidiando con una persona que me dice, Richard, es una persona que le falta madurez, es una persona que le falta carácter, o de repente la persona de tu interés es menor que vosotros. Puede ser que sean personas que trabajen algo relacionado con la agricultura, con el cultivo también, ¿vale? Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, oportunidades le he entregado, pero esas oportunidades no lo sabe aprovechar. Puede ser que esta persona tenga lo que es el cabello claro, o tenga canas también, o el cabello rubio. Me dice, la carta del as de oros, hay una persona que te va a pedir una oportunidad, hay una persona que te va a pedir perdón, siento que esta persona le remuerde la conciencia, algo que te hizo en tu contra, simplemente va a venir a pedir, por favor, que le perdones, cariño, algo que te hizo, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, Sagitario, tienes que estar atento en los mensajes, siento que se aproxima algo para el mundo, para ti, para el resto, ¿vale? De una manera positiva como también de una manera negativa. Pero como dice en ese refrán, guerra avisada no mata gente, cariño. Bendiciones. Hasta la vista. Te cuidas.